y gracias por atender esta ponencia. Para mí es un honor poder estar participando en el Congreso Internacional de Investigación en Educación CINE 2022. Mi nombre es Gerardo Leiva, soy estudiante del doctorado en Filosofía con orientación en Comunicación e Innovación Educativa en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, y a la par soy profesor de la Escuela de Ingeniería en una universidad privada en Monterrey, Nuevo León. El trabajo que voy a presentar en esta ocasión, titulado Desarrollo de habilidades de comunicación escrita en estudiantes de ingeniería como resultado del uso de la técnica didáctica del método de casos, es un derivado de mi propia tesis doctoral que está en desarrollo, cuyo título es El impacto de la técnica didáctica del método de casos en el desarrollo de habilidades gerenciales en estudiantes de ingeniería. Y este trabajo surge hasta cierto punto de la sorpresa que me llevé yo mismo al realizar algunas de las evaluaciones de desarrollo de habilidades gerenciales a través de trabajos escritos de los estudiantes, cuando descubrí que los propios escritos mostraban mejoría en su calidad de escritura, comparando el antes y el después de la aplicación de la técnica didáctica sin que este fuera directamente el objetivo del uso de la misma. Producto de este descubrimiento, me di a la tarea de consultar con colegas docentes su opinión sobre las habilidades de comunicación escrita que presentan hoy día en general los estudiantes universitarios. Y el consenso fue que la calidad de los escritos que observan deja mucho que desear, pese a que los alumnos han recibido cursos específicos en el tema durante grados de educación inferior, que en México se denominan primaria, secundaria y preparatoria, que son los equivalentes entre los tres al elementary school y al high school en el sistema americano. Esta problemática se agrava particularmente en los estudiantes de programas más técnicos, como son las ingenierías en sus diferentes especialidades, de acuerdo a los docentes consultados. Pocas son las instituciones de educación superior en México que abordan este problema de forma activa con programas encaminados a desarrollar habilidades de comunicación escrita. Sin embargo, existen algunas técnicas didácticas que pudieran abonar a este desarrollo, como es el caso de la técnica didáctica de método de casos, que es el foco de este trabajo. El método de casos es una técnica didáctica que tiene fundamentos de la teoría de la educación constructivista, que sostiene que los individuos pueden desarrollar y potenciar su capacidad de aprendizaje por medio de procesos de interacción a través de diversas herramientas, en el sentido de que el conocimiento emerge en contextos que le son significativos al estudiante. Uno de los más reconocidos investigadores y promotores de la educación constructivista es el psicólogo norteamericano Seymour Brunner, quien plantea que la narrativa es el instrumento cultural que con mayor fuerza y eficacia construye mundos posibles. Los relatos proporcionan marcos o esquemas de conocimiento desde los cuales se pueden construir explicaciones del mundo y de la vida. Proporcionan elementos para establecer empatías por vía de analogías, lo cual permite relacionarse con otros compartiendo subjetividades, indicar contextos y circunstancias que permiten construir sentidos mediante la interpretación de intenciones. Brunner asigna estas características a las narrativas que propician el aprendizaje. Primero, son fácilmente indiferentes. Las narraciones pueden ser reales o imaginarias sin perjuicio de su poder comunicativo o cognitivo, lo que sí deben ser verosímiles. Segundo, establecen vínculos entre lo excepcional y lo común. Los relatos poseen recursos para hacer que lo inusual resulte comprensible. Y tercero, poseen un carácter dramático. Los relatos plantean problemas que generalmente tienen la forma de un desequilibrio en algunos de los elementos que los componen. Y estas, precisamente, son las características de las narraciones que utiliza el método de casos. El uso del método de casos como técnica didáctica formal, según concuerdan diferentes autores, tiene sus orígenes en la Universidad de Harvard a principios del siglo XX, en específico en la Escuela de Leyes y su escuela de posgrado en Administración de Empresas, la Harvard Business School. Bajo esta técnica, los estudiantes construyen su aprendizaje a partir del análisis y discusión de situaciones de la vida real para después, en el caso de la adaptación que se ha realizado para estudiantes de ingeniería,
plasmar su aprendizaje en un reporte por escrito. El caso, en esta técnica, introduce al aula un escenario real por medio de una narrativa, en donde el protagonista enfrenta una problemática con diferentes alternativas de solución. La técnica didáctica del método de caso busca que el conocimiento se adquiera principalmente mediante estas 4 etapas. Preparación individual, que consiste en la lectura comprensiva del caso, análisis, definición del problema, alternativas de solución. Discusión en equipo. Cada integrante del equipo comparte su aportación individual para en conjunto colaborar y contribuir a mejorar el nivel de análisis y perspectivas individuales. Discusión plenaria. Los alumnos exponen individualmente los análisis, problemas y soluciones planteados bajo la moderación, guía y retroalimentación del profesor. Y finalmente, reflexión individual. El alumno realiza una reflexión final sobre los aprendizajes significativos obtenidos en las 3 etapas anteriores y en el caso de la adopción del método antes mencionado, se les pide que plasmen esta reflexión en un reporte escrito. Y es justamente en este reporte escrito en donde se realizó este estudio que se presenta. Se tomó una muestra por conveniencia en un grupo de la materia denominada Administración de Operaciones, que se imparte a alumnos de últimos semestres en una universidad privada del norte de México. Al inicio del semestre, antes de comenzar con las sesiones propiamente de la técnica didáctica, se les pidió a los alumnos que realizaran un reporte de un tema en particular en base a una lectura parecida a un caso. Al finalizar el semestre, durante el cual se estudiaron 10 casos bajo la técnica, se tomó el reporte de reflexión del último de ellos para hacer una comparativa del desarrollo de habilidades escritas con respecto al original. Cabe aclarar que aunque a los alumnos se les informó y solicitó autorización para este estudio, ellos no tenían conocimiento en detalle de las habilidades que se estarían evaluando. El universo total de la muestra constó de 17 estudiantes, después de descartar a aquellos que no cumplieron con alguna o ninguna de las 2 tareas, y algún par de casos más cuyos reportes eran tan cortos o tan pobres que no permitían la evaluación. Para la medición de las habilidades de escritura, tanto antes como después, se desarrolló una rúbrica analítica de evaluación que permite distinguir niveles de desempeño en 6 dimensiones de la escritura. Las evaluaciones fueron hechas por una profesora experta con más de 20 años de experiencia en el tema. En esta lámina se muestra la rúbrica utilizada para las evaluaciones en sus 6 dimensiones de la escritura. Y estas son la estructura, que es la organización de las ideas, uso correcto de párrafos, subtítulos, viñetas, etc. La argumentación, propósito comunicativo, constituye el mensaje que el autor quiere comunicar, la comprensión de las ideas expuestas en el texto y el cumplimiento de la intención del tipo de texto. Vocabulario, se refiere a la riqueza de expresión con la que el autor se comunica, sea un vocabulario amplio, variado y adecuado a la situación comunicativa que permita comprender el texto en una forma clara y precisa. Ortografía, pues el apego a las reglas ortográficas de la lengua, uso de mayúsculas, acentuación de palabras, uso adecuado de diferentes letras para representar un mismo sonido, etc. Signos de puntuación es el aspecto que refleja la habilidad del autor para utilizar correctamente las estructuras lingüísticas, uso adecuado de puntos y comas, signos de interrogación, signos de admiración y otros recursos tipográficos. Finalmente, construcción de oraciones, que es la relación adecuada entre tiempos verbales, entre sujetos y verbos, el uso de voz activa y voz pasiva, de sustantivos, pronombres, conjunciones, modificadores, etc. Los valores posibles dentro de la rúbrica eran 6 para insuficiente, 8 para regular, 10 para excelente, con la posibilidad de utilizar números intermedios de 7 y de 9 a consideración del evaluador. Los resultados del estudio muestran que el total de las dimensiones de la escritura evaluadas presentan una mejoría en la segunda evaluación con respecto a la primera, siendo la de mayor desarrollo aparente la dimensión de construcción de oraciones, con más del 26%, seguida de estructura, vocabulario, signos de puntuación y argumentación con un 17%.
En esta gráfica se muestran los resultados promediando con el mismo peso cada una de las 6 dimensiones en una sola calificación por alumno. La barra azul representa la calificación con referencia al eje vertical izquierdo, tanto del antes, y la barra verde, la calificación del después de la impartición de la técnica de método de casos. Las marcas en color rojo muestran el porcentaje de cambio entre la calificación de ambas pruebas para cada alumno. La referencia del porcentaje se encuentra en el eje vertical de la izquierda. Como se puede observar, salvo 2 estudiantes que tuvieron un cambio negativo, es decir, una calificación ligeramente menor, el resto de los estudiantes presentaron una mejor calificación en la segunda evaluación, con rangos que van desde el 3% hasta el 53%. El promedio de todos los estudiantes en cuanto a mejora a través de la diferencia de variables, de medias, fue de un 19.33%. Como conclusiones, el presente estudio sugiere que efectivamente la impartición de la unidad de aprendizaje mediante la técnica didáctica de método de casos impulsa el desarrollo de habilidades de escritura en los alumnos de ingeniería, especialmente en las dimensiones de construcción de oraciones, organización de ideas y argumentación del mensaje a comunicar. Esto, presumiblemente, a que son precisamente estas dimensiones las que se relacionan y más se ejercitan en las diferentes fases del método con lecturas comprensivas, discusiones, argumentaciones y posterior escritura de reportes de forma continua a lo largo del semestre. Sin embargo, el presente estudio no puede ser considerado como concluyente. Es necesario todavía hacer un análisis estadístico más profundo, buscar correlaciones para determinar si existe causalidad y asociación entre las variables, y para realizar este análisis a profundidad se planteará la conveniencia de tomar una muestra mayor e incluir variables adicionales en un futuro próximo. Hasta aquí mi presentación. Agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes si hubiera alguna pregunta o comentario adicional. Gracias.